En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio para mí que usted me escuche, que yo pueda entrar a su hogar y usted me lo permita, y que usted ponga atención a las palabras que yo hablo. Porque las Sagradas Escrituras dicen que nosotros, los que predicamos, no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. Recuerda lo que el Señor dice en más de una ocasión en el libro de Apocalipsis, que el que tiene oídos debe de oír, especialmente debe de oír lo que Dios dice. Lo que Dios dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo escucha al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo nos lo habla a nosotros. De la misma manera que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo no hablo de mí mismo, todo lo que oigo decir al Padre, eso hablo juntamente con el Padre. Y las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre. Entonces, en esa unidad perfecta de las tres divinas personas, el Espíritu Santo está hablando hoy. Y es un privilegio escuchar lo que Dios dice. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo es darnos sabiduría, darnos inteligencia espiritual, revelarnos las cosas profundas de Dios. Así que las únicas personas que hay en este mundo que puede ver, entender y comprender las cosas profundas de Dios somos nosotros, los cristianos. Es un gran privilegio, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a toda verdad. Aquí así lo dice el Señor. Le dijo el Señor a los discípulos: yo tengo muchísimas cosas que enseñarles a ustedes, pero todavía ustedes no las pueden entender ni comprender. Pero mire, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y del Hijo, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas del porvenir. Una de las cosas que oye el Espíritu Santo es lo que va a suceder en el futuro, la profecía que ya está escrita. Entonces, la profecía tiene que ser interpretada correctamente, y la doctrina de la iglesia, las doctrinas de la salvación, que están aquí reveladas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en las epístolas, también tenemos que entenderlas y comprenderlas. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en estos 66 libros de la Biblia. Aquí está toda la verdad. Pero tenemos que escudriñar la verdad. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Ustedes no están equivocados, les dijo Cristo, al entender que en las Escrituras está la vida eterna. Pero escudriñenla, porque esas Escrituras testifican de mí. Aquí está la verdad. Tenemos que escudriñar, hermanos. Todos los días de nuestra vida, usted y yo tenemos que leer las Escrituras. Debemos de crear el hábito
de leer las Escrituras con devoción todos los días y de escudriñar, de tomarnos el tiempo, el lugar. Debemos de determinar un lugar con silencio donde podamos meditar, orar al Espíritu Santo para que nos revele las Escrituras. Él los hará saber todas las cosas. Él me glorificará, dijo Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que todo lo que sabemos del Padre y todo lo que sabemos del Hijo de Jesucristo es porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. El Espíritu Santo viene a revelar, a enseñarnos cómo es Cristo, quién es Cristo, cómo el Señor hizo la obra de redención. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cuán pues importante es ser lleno del Espíritu. Cuán importante es cedernos totalmente al Espíritu. Cuán importante es darnos al Espíritu e invitar al Espíritu a que tome posesión de todos nosotros. Que podamos decir por el Espíritu, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el objetivo del Espíritu Santo, que usted y yo ya no vivamos, sino que quien viva en nosotros es el Señor Jesús. ¿Y cómo es posible esto si Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre? Es posible por la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, usted y yo, y todo creyente sobre la faz de la tierra, para que todos podamos decir, ya no vivimos nosotros, es Cristo quien está viviendo en nosotros. Nos hemos entregado totalmente al Señor. Ese es el objetivo primordial del Espíritu Santo, que Cristo viva en nosotros. Y el Espíritu Santo me glorificará, dice Cristo, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes, dijo Jesús. Todo lo que el Padre tiene, mío es. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que el Padre tiene es de Cristo. Y el Espíritu Santo nos hace ver todo lo del Padre y todo lo de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu nos revela a Cristo, nos revela la palabra, nos revela la sabiduría de Dios y llegamos a tener la mente de Cristo. Además de eso, además de darnos conocimiento, además de hacer de nosotros un pueblo sabio y entendido en las cosas espirituales, nos da poder. Poder para vivir una vida de justicia. Poder para vivir una vida de santidad. Poder para enfrentar a los enemigos naturales del cristiano. Son tres los enemigos del cristiano. El mundo con sus antivalores. El mundo con su pecado y su maldad. Esas culturas que están influenciadas por Satanás, esos son enemigos de nosotros, los cristianos. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la cultura de Dios, los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado enseñanzas y mandamientos para que nosotros practiquemos la voluntad de Dios. Pero en el mundo todo es contrario a Dios. ¿Recuerda usted la amonestación de Juan? Hijitos, no améis las cosas del mundo, porque todas las cosas del mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son del mundo, no pertenecen a Dios, y el mundo pasa. También pasan sus deseos, pero el cristiano y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que el Espíritu Santo nos guía y nos da conocimiento. Somos un pueblo sumamente sabio, un pueblo muy entendido de la voluntad de Dios cuando leemos y estudiamos la Biblia en serio, y nos da poder de nuevo para predicar, para hablar de Cristo. Ya no lo hacemos con pena, ya no hablamos de Cristo con timidez o con miedo, ya no nos importa qué pueda decir la gente. Simplemente proclamamos con gran denuedo la palabra de Dios. Allí en el libro de los Hechos se dice, amados hermanos, que los primeros apóstoles y discípulos del Señor fueron conminados, amenazados, y les dijeron, no hablen ya más en ese nombre, porque si hablan en ese nombre, los vamos a echar a la cárcel. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles fueron a la iglesia. Ahí estaba la multitud de discípulos y le contaron a los discípulos lo que los jerarcas, los líderes, los religiosos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín les habían dicho y cómo los habían amenazado. ¿Y qué hicieron estos hombres de Dios? ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Se puso en oración. Y dijeron, mira Señor sus amenazas. Ellos siempre se han opuesto a ti como se opusieron en contra de tu santo Hijo Jesús. Todos ellos, juntamente con el liderazgo civil y los gobernantes, están contra nosotros y nos han amenazado para que no hablemos de tu nombre. Y oraron y le dijeron, Señor, haz que nosotros hablemos tu palabra con denuedo, sin miedo alguno. Y haz que se manifieste tu poder. Porque como la iglesia tiene el Espíritu Santo, pues la iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es todopoderoso. Oiga bien, todopoderoso porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces oraron y dijeron, manda que nosotros hagamos por el poder de tu Espíritu milagros, prodigios, sanidades, portentos, maravillas. Manifiesta tu poder, Señor, frente a la amenaza, frente a las prohibiciones que se encuentran en el mundo. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha acudido a Dios en oración. Y le ha dicho a Dios, danos sabiduría para predicar con denuedo. Y danos poder para que tu poder se manifieste y la gente sepa que tú estás con nosotros y que tú has venido a salvar con tu poder. Haz que tus siervos, que por mano de tus siervos, se hagan milagros, prodigios y sanidades. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que ha ocurrido siempre, que a lo largo de los grandes avivamientos que han habido, el Espíritu Santo ha estado presente y los dones también. Entonces dicen que el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y cómo no iba a temblar? Si ahí estaba el gran poder de Dios manifestado, el gran poder del Espíritu Santo, que Dios mismo es el Señor, porque Pablo dice, el Espíritu es el Señor. Y el lugar donde estaban congregados tembló.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de que todos fueron llenos del Espíritu Santo, no tuvieron ya más miedo. Ya no les importaba la prohibición de los hombres del mundo que están influenciados y que muchas veces son instrumentos del diablo. Eso ya no les importaba, estaban llenos del Espíritu, había desaparecido el miedo, el temor del hombre, el miedo de la cárcel. Ya no tenían miedo de que los mataran, estaban llenos del Espíritu Santo. Y con gran denuedo, dice las Escrituras en el capítulo 4 del libro de los Hechos, con gran denuedo daban testimonio. Y Pedro, que había sido amenazado, y Juan, Pedro con su sombra sanaba a la gente. La sombra de Pedro estaba saturada del poder del Espíritu Santo. Y cuando la sombra caía sobre un enfermo, el enfermo se sanaba. Pedro le dijo a un hombre llamado Eneas, Jesucristo te sana, y Eneas en ese instante que oyó la palabra fue sanado. Y dice la Biblia que hacía Dios grandes milagros y prodigios por manos del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Usted se preguntará, ¿y eso es posible hoy? Claro que sí. Claro que sí. Los dones están vigentes. Dios no ha quitado los dones. Pero para que los dones se manifiesten, tenemos que cumplir con el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. Que el Espíritu Santo tome control total de nuestra vida. Que oremos más, que busquemos el rostro del Señor más, de la manera como Cristo buscaba el rostro de su Padre, de la manera como los apóstoles buscaron el rostro de Dios. Se mantenían llenos del poder, porque se mantenían en unión íntima con el Padre, con el Hijo, y tenían comunión íntima con el Espíritu Santo que habitaba en ellos. Es asunto de comunión y de relación personal. Cuando nosotros tenemos íntima comunión con Dios, todos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, se activan, se manifiestan. Si yo quiero que todos los dones que el Espíritu Santo me ha otorgado estén vigentes en mi vida, que se manifiesten en mi vida, entonces yo tengo que estar lleno. Amado hermano, así que el asunto está en mantenernos llenos del Espíritu Santo y cumplir ese mandato que está en Efesios. No se embriaguen con vino, porque en el vino y en el pecado, en términos generales, hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está, ser llenos continuamente. Nosotros somos como una batería. El poder de Dios sale de nosotros. Por ejemplo, ahorita estoy hablando. Ahorita estoy predicando. Entonces, poder está saliendo de mí. Poder. Entonces, cuando uno predica y ministra, uno siente que poder sale. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno es como una batería que cuando esté en uso se va descargando. Entonces, tenemos que hacer lo que hizo Cristo y lo que hicieron los apóstoles. Jesús, después de ministrar todo el día en el poder del Espíritu Santo, Él se iba al Padre en oración.
y volvía a recibir poder. Poder. Este poder no se recibe de una vez por todas, sino todos los días. Todos los días necesitamos poder. Un pastor, un predicador ministra la palabra, ora por la congregación y necesita volver a llenarse del Espíritu y llenarse del poder. Necesita conectarse con la fuente de poder que es Dios. Necesita orar, conectarse con Dios a través de la oración. Y Jesús pasaba muchas veces toda la noche orando. Aún el sol no había salido y ya el Señor estaba de rodillas. Incrementaba su oración el Señor cuando tenía más trabajo, cuando tenía que ejercer más y más su ministerio y su poder. Así que lo principal de los líderes es la oración. ¿Cómo puede ser usted líder? ¿Cómo puede pretender guiar la vida de otro vacío, completamente vacío? Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Así que llenémonos de ese poder. Dice Pablo, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y escuche, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Comunión. Es que tenemos comunión porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros a tener comunión. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo porque del Espíritu Santo recibimos todo. Poder, sabiduría, guianza, valentía. Todo lo que necesitamos nos lo concede el Espíritu Santo a través de la comunión. Así que tengamos comunión con el Señor. Oremos. Seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.